Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos con la guía número 3, donde vamos a explicar la primera ley de Newton. Esta primera ley nos dice que todo está en equilibrio. Por ejemplo, aquí en este cuerpo que tenemos, en el ejemplo número 1, tenemos que este cuerpo está en equilibrio. Al estar en equilibrio, las fuerzas horizontales y las verticales van a dar igual a cero. Las fuerzas que actúan en este cuerpo son el peso y la normal. Y en este caso tenemos una fuerza que va a la derecha, que vale 4 newton, y una fuerza que va para la izquierda, F2, que es la que vamos a buscar. Bueno, nos da una masa de 200 gramos. Al transformarla a kilogramos, la dividimos entre 1000 y nos da 0,2 kilogramos. Utilizamos la fórmula del peso, que es masa por gravedad. La masa 0,2 kilogramos y la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Al realizar la multiplicación nos da 1,96 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que estas unidades dan newton. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado da newton. Entonces tenemos que el peso es 1,96 newton. Por otro lado tenemos que la normal, acá en la gráfica observamos, la normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces la normal menos el peso nos va a dar 0. Si al restar dan 0, quiere decir que la normal es igual al peso. Por lo tanto, la normal es igual al peso, que vale 1,96 newton. Ahora buscamos F2, que es la fuerza desconocida. F1 va para la derecha y F2 va para la izquierda. Al restarla nos va a dar 0, porque esto está en equilibrio. Por lo tanto, F1 va a ser igual a F2. Está F1 igual a F2. F2 finalmente es igual a F1, que vale 4 newton. Y aquí está resuelto el primer ejercicio. Acá en el segundo ejercicio tenemos que varias fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo. Algunas actúan horizontalmente como F1 y F4. Otras actúan verticalmente como F3 y F6. Pero hay otras fuerzas que forman un ángulo con la horizontal. En este caso F2 forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y acá tenemos F5, lo mismo, con un ángulo de 45 con la horizontal, con el eje X. En este caso se descompone en sus componentes rectangulares. Aquí F2 se descompone en F2X y F2Y. F5 se descompone en F5Y porque está en el eje Y, y F5X porque está en el eje X. Luego estos valores se van a conseguir de la siguiente manera. Luego buscamos las componentes de F2 y F5. Entonces F2 con respecto al eje X sería F2 por el coseno de 30. Recuerde que el ángulo que forma F2 con el eje X es de 30 grados. Y F5 es lo mismo, pero con el ángulo de 45 grados. Resolviendo nos da 12,99 para F2X y 5,6 newton para F5X. Con respecto al eje Y, vamos a trabajar con el seno. Y como F2 tiene un ángulo de 30 grados con respecto al X, F2 por seno de 30 grados. F2 vale 15 newton y seno de 30 vale 0,5 y nos da 7,5 newton. F5 con respecto al eje Y, también de 45 grados, F5 por seno de 45. F5 vale 8 newton y seno de 45 0,7. Finalmente nos da 5,6 newton. Y estos son los valores de las componentes rectangulares. Ahora, si ustedes miran la gráfica, se van a dar cuenta que para la derecha va F1 y F2X. F1 más F2X. Y para la izquierda está F4 y F5 sub X. Se restan. Reemplazamos valores. F1 vale 20, F2X vale 12,99, F4 vale 10 y F5 sub X vale 5,6. Resolviendo nos da 17,4 newton. Esta es la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Ahora vamos con la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Las que van para arriba son F3 y F2Y. Y las que van hacia abajo son F6 y F5Y. Sus valores son F3 30, F2Y 7,5, F6 18 y F5Y 5,6. Resolviendo nos da 13,9 newton. La sumatoria de la fuerza en Y. Luego hacemos una gráfica. Recuerde que el cuerpo va aquí en este punto. Luego la fuerza sumatoria Fx va hacia la derecha y sumatoria fuerza Y va hacia arriba. Recuerde que cuando es positivo la Y va para arriba, cuando es positivo la X va para la derecha. Luego, la inversa de la sumatoria de la fuerza en Y es menos fuerza en Y para que pueda dar en equilibrio. Y acá la sumatoria de fuerza en X será menos sumatoria de fuerza en X. Estas fuerzas dan 0.
esta menos esto da cero y esta menos esto da cero. Entonces en este punto el cuerpo está en equilibrio.